Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 17. Gálatas, capítulo 4, versículo 17. Voy a leer desde el 16. ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad? Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo cuando con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Amén. El título del mensaje es Falsos maestros dentro de una iglesia inmadura. Y la idea exegética que encontramos en este pasaje, en estos versículos, es la siguiente: la doble intención de los falsos maestros y el doble ánimo de la iglesia serán una triste carga para los pastores fieles. La doble intención de los falsos maestros y el doble ánimo de la iglesia será una triste carga para los pastores fieles. Y esta idea la vamos a desarrollar en dos puntos. Esta idea en la que encontramos la carga que algunos pastores tienen que llevar por falsos maestros y también por el doble ánimo de la iglesia. Lo veremos en dos puntos. Primer punto, un celo que no es bueno y el doble ánimo de la iglesia. Versículos 16, 17 y 18. Y el segundo punto, el suspiro y las dudas del apóstol por la iglesia de doble ánimo. 19 al 20. Amados hermanos, en el mensaje anterior nosotros vimos que el amor sacrificial y la predicación fiel fue lo que Pablo expuso a esta iglesia. Pablo tuvo una relación con las iglesias de Galacia, donde mostró un sacrificio por ellos, un servicio sacrificial. Es realmente la palabra correcta. Pablo estaba enfermo y Pablo estaba enfermo predicando la palabra. Y estas personas en Galacia vieron el amor de Pablo por ellos, porque pudiendo estar acostado, estaba de pie guiándolos hacia la salvación. Y estas personas, amados hermanos, le mostraron compasión y amor a Pablo. No le rechazaron por su enfermedad, no le rechazaron a Pablo por el mal que él tenía, sino que más bien, como dicen los versículos anteriores, lo recibieron como un ángel, como alguien que viene de parte de Dios a hablarle las palabras de Dios y aún sufriendo. Este hombre venía sufriendo y nos traía el mensaje de amor de Dios. Ellos amaron a Pablo y lo reconocieron como su pastor y maestro. Pero estamos viendo, hermanos, que hay falsos maestros que se han introducido a las iglesias de Galacia. Y estos falsos maestros están introduciendo herejías, cosas que no pide la palabra de Dios, exigencias que la palabra no exige. Valga la redundancia. Porque estos falsos maestros le exigen que se circunciden, le exigen que hagan cosas que son que están basadas en cosas pasajeras, esfuerzos humanos que no tienen nada que ver con la fe. Pablo llama a estos esfuerzos Gálatas capítulo 4,
versículo 9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Es decir, ellos querían volver a los rudimentos del mundo, a las cosas que el mundo enseñan para calmar la conciencia de los impíos. Y Pablo les amonesta con mucho amor, pero les señala la falsedad de estos maestros. En este mensaje el apóstol le expresa las verdaderas razones de los judaizantes, las causas que ellos tienen y las estrategias engañosas para sacarlo del error. Veamos en primer lugar mi primer punto: un celo que no es bueno y el doble ánimo de la iglesia. En el versículo 17 nos dice la palabra: ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Aquí encontramos que los falsos maestros arden con celo, es decir, deseos. Ellos desean a esta iglesia, desean tomar estas iglesias para ellos. Estos hombres no tienen una buena intención. Estos falsos maestros no tienen una buena intención. Ellos poseen un gran deseo de ganar a las iglesias de Galacia, pero no porque quieren que el evangelio se extienda, no porque quieren hacerle bien a las iglesias de Galacia, no porque tengan una intención de mostrar amor por las iglesias de Galacia. No, ese no es su objetivo. Pablo está descubriendo a los falsos maestros y les dice la verdad de lo que estos buscan. Estos falsos maestros han visto nuestra buena relación de amor, versículo 14. Y lo que para nosotros fue una prueba de mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Estos falsos maestros veían que la iglesia amaba a Pablo. Estos falsos maestros veían que la iglesia honraba y respetaba a su pastor. Y estos falsos maestros querían destruir eso. No queremos que Pablo tenga comunión con la iglesia. No queremos que el pastor ministre a su iglesia, procurando así excluir a Pablo, sacar a Pablo del corazón de estos hermanos. Que los hermanos olviden a su pastor, Pablo, por medio de un falso amor. Ellos nos han amado, dice Pablo, como yo. Y eso es lo que vimos en el mensaje anterior, el amor de Pablo. Pablo amaba a esta iglesia a tal punto de que a un enfermo le predicó la palabra. A un enfermo le dio testimonio del amor de Dios. A un enfermo, hermano, y cuando usted sirve a alguien enfermo y esa persona lo ve a usted, dice, pero esta persona tiene que quererme mucho, que está haciendo ese esfuerzo para ayudarme y está enfermo. Lo agradecemos. Esta iglesia amaba a Pablo, Pablo amaba a la iglesia, y estos falsos maestros a la fuerza querían romper con ese amor. Ellos celan, pero no con buenas intenciones, versículo 17. Ellos quieren, pero no haciendo el bien. Porque ellos nos demuestran su amor a ustedes sirviéndole como yo serví. No, ellos no pretenden hacer esto. Y esta es la estrategia. Lo voy a dividir en dos puntos, bien cortito. He aquí la estrategia que los falsos maestros utilizaban. En primer lugar, usaban la murmuración, las falsas acusaciones, la envidia, para provocar guerra y desconfianza entre Pablo y sus ovejas.
Esa es la estrategia. Así los falsos maestros logran apartar a las ovejas de sus pastores, armando un chisme en contra del pastor. Chismeando, llamando, toman el teléfono, mira fulano, y tú supiste. Y así llaman y visitan a cada hermano de la iglesia. A cada hermano. ¿Para qué? Para formar su grupo. Para hablarles en contra de sus pastores. ¿Con qué objetivo? Destruir la confianza, destruir el amor, destruir a su pastor delante de la iglesia del Señor. Deseaban quitar de en medio a Pablo para ellos entonces, sin Pablo, tomar el lugar de Pablo. No con el sacrificio de Pablo, no con el trabajo de Pablo, no con el sacrificio de amor que Pablo hizo aún sufriendo de una enfermedad. No, así no. Ya Pablo formó la iglesia. Entonces la iglesia ya se está reuniendo. Ahora hay un buen grupo. Y ahora ellos quieren venir, sacar a Pablo y quedarse ellos con los frutos. ¿Del trabajo de quién? ¿De ellos? No, de Pablo. Miren la malicia. Miren la malicia de esta gente. Y amados hermanos, eso lo vemos constantemente. Grupos se forman y Satanás pone personas dentro de la iglesia que se ponen a chismear. Y llaman a los hermanos. Mi hermana, yo quería informarte tal cosa. Y llaman a los hermanos supuestamente para informar. Pero no hablan con el pastor. No van a los líderes. No, es por detrás todo. Objetivo: ganar la confianza de la gente, destruir al pastor y tomar ellos la confianza y el amor de los hermanos. Esa es la parte 1 de la estrategia. Parte 2. Les traen falsas enseñanzas basadas en los rudimentos del mundo, como veíamos en Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 10. En esa porción de las escrituras se veía claramente que ellos querían intercambiarle el evangelio que Pablo le predicó de salvación por gracia y por la fe en Cristo. Le querían cambiar eso por los rudimentos del mundo, por lo que ellos hacían anteriormente. Vamos a guardar tal actividad, vamos a hacer tal actividad. Dejemos el evangelio y la sana doctrina para hacer tal jueguito. Ahora las mujeres van a tener un número, ahora los hombres van a tener un número, los niños pequeños, Génesis, Dylan y todos esos niños pequeños van a cantar ahora. Inventando tonteras, sacan al pastor, sacan el evangelio y se quedan con una iglesia débil y fácilmente que la tuercen a todas sus mañas. Falsas enseñanzas traen a la iglesia porque ellos no están dispuestos a sufrir la sana doctrina. No, ellos van a destruir al apóstol y cambiarán van a sustituir la palabra predicada, la verdad del evangelio. Eso es lo que está sucediendo en las iglesias. Se cambia la verdad y se cambian los verdaderos y fieles pastores por títeres y bufones. Títeres y bufones que jueguen con la iglesia hasta destruirla. El versículo 18 nos dice, Gálatas 4:18, es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hay un mal en la iglesia que les facilita a estos falsos maestros su trabajo. Hay un mal en la iglesia. Es la falta de celo que tiene la iglesia por la verdad. Esa falta de amor por la palabra de Dios. Esa falta de entendimiento, de aplicación, de lectura, de estudio de la palabra de Dios hace a la iglesia débil y fácil de manejar. Porque son ignorantes. Son ignorantes. Entonces, aquí Pablo se sorprende. Hay un mal
que facilita el trabajo a los falsos maestros, y es la falta de celo por la verdad y la falta de amor y respeto por sus pastores. Ambas cosas, las dos cosas. Cuando en la iglesia falta amor por la verdad y amor y respeto por sus pastores, fácilmente que la separan de Dios. Fácilmente que la sacan del evangelio. Entiendo que esta falta de celo por la verdad es un peligro para toda iglesia. Y el creyente como individuo, la iglesia debe contender, es decir, defender. La iglesia tiene que defender la verdad. La verdad no se puede entregar. En Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. Retén la verdad. Retén la palabra como la has oído. Como se te ha enseñado. Retén la verdad. Pablo le dijo eso a Timoteo. Predica la palabra. Concéntrate en la palabra predicada. Predica el evangelio. Te salvarás tú y los que te escuchan. Hermano, la doctrina, la palabra de Dios es esencial. Una iglesia que descuida la palabra de Dios es una iglesia débil, en la que falsos maestros se introducen y comienzan a enseñar falsas enseñanzas y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Pero en segundo lugar, una iglesia debe defender la integridad de sus pastores. Una iglesia debe defender la integridad del servicio de amor que sus pastores realizan. Usted está viendo a ese hombre sirviendo, trabajando, luchando contra su pecado, guiando a la iglesia, guiándola a su familia. Es un hombre íntegro. Defiéndalo. Defiéndalo de los chismosos, de los bocones, de las mujeres chismosas que van de casa en casa para destruir el ministerio de su pastor, porque son una chismosa. Queridos hermanos, hay dos debilidades que cuando esos falsos maestros la encuentran, destruyen a la iglesia. Si son débiles en la doctrina, en la palabra de Dios, se mete por ahí y le enseñan falsas enseñanzas. Y si esa iglesia no ama y respeta a su pastor, se mete por ahí y le hablan mal del pastor. Y la iglesia se queda calladita y se creen todo lo que le dicen. Se creen todo. La iglesia que no es fiel a la palabra de Dios, la iglesia que no defiende la palabra de Dios, la iglesia que no ama a sus pastores y defiende a sus pastores, será una presa fácil del diablo y de los falsos maestros. Porque ¿quién es el que tiene la vara y el cayado para defender la iglesia? Es el pastor. ¿Quién es el que enseña la palabra de Dios? Es el pastor. Y la Biblia enseña, hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. La Biblia enseña, escucha chisme de tu pastor y terminará faltándole respeto o faltándole respeto a la palabra que él predica. Escucha, participa del chisme en contra de tu pastor. Acepta el chisme y quédate calladita. Y no te preocupes que terminarás en el mundo junto con los chismosos. Queridos hermanos, esto es lo que Pablo vivió, lo que Pablo sufrió. Pablo sufrió persecución, no solamente de los de afuera, los impíos. En la misma iglesia fue perseguido. ¿Por quiénes? Por los chismosos, murmuradores, por los falsos maestros que armaron chisme y llamaron hermano por hermano por teléfono, se reunieron con ellos para destruir el testimonio de su pastor. Al fin y al cabo, cuando esa iglesia se queda sin el respeto a su pastor, sin amar a su pastor, esa iglesia termina alejándose de su pastor y entregándose a los falsos maestros. Se entregan a los falsos maestros. Yo he visto gente que entra a la iglesia
y no vuelve a la iglesia porque un hermanito aquí se puso a chismear con esa persona. Gente que entra y sale de la iglesia porque no encuentra una iglesia con un fundamento firme en la palabra. Los hermanos ni leen la Biblia. Son unos ignorantes de la palabra de Dios. Cualquier tontera que dicen, ay, yo me lo creo, ay, yo también me lo creo. ¿Qué aprendemos de este primer punto? Amados hermanos, aprendemos dos cosas. En primer lugar, el liderazgo se alcanza por el servicio de amor y trabajo fiel, no destruyendo el testimonio de hombres fieles. ¿Usted quiere ser un maestro en la iglesia? Sea fiel, sea responsable, sea diligente. Sirva a los hermanos. ¿Quiere ser el primero? Sea el siervo de todos. No se ponga a chismear, no sea un chismoso, ni un murmurador, ni un calumniador. Eso es pecado. La palabra de Dios no puede ser cambiada por estrategias humanas. En segundo lugar, la iglesia debe de aprender a reconocer el verdadero amor, la verdadera fidelidad, partiendo de la enseñanza de la palabra de Dios y no de las emociones o de la adulación. Es decir, que la gente te adula cuando quiere algo tuyo. Quiere tu voto para el diaconado y comienza a adularte, a decirte lo bueno que tú eres, lo inteligente que tú eres. No es así, hermano, no es haciendo política en la iglesia que se logra ser un pastor o un diácono. Eso déjeselo al mundo y a las políticas de los gobiernos y a los políticos de este mundo. Déjele eso a los políticos. En la iglesia no haga política. En la iglesia no haga reuniones personales para motivar a la gente a votar por usted. No es así en la iglesia. En la iglesia el que quiere ser el primero, que sirva a todos los santos. Que enseñe a los santos la verdad del evangelio. Querida iglesia, necesitamos aprender, tener discernimiento para reconocer la verdad del error, la fidelidad de lo que no es la fidelidad. Pasemos al segundo punto. El suspiro y las dudas del apóstol por la iglesia de doble ánimo. Versículo 19. Estoy en Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pero pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Amados hermanos, el versículo 19, Pablo suspira por la iglesia, pues ve su clara inmadurez. Niños pequeños, la traducción, aquí dice hijitos míos, una palabra muy amorosa, pero en otra traducción, niños pequeños. Yo diría dos cosas, hay un amor expresado por Pablo ahí, hijitos míos, pero también al decirle hijitos, les está llamando niños, y cuando un hombre viejo le llaman niño, no es un halago, no le están alabando. Le están diciendo inmaduro, le están diciendo incompetente para cumplir con tu deber. Tú eres un niño, deja de comportarte como un niño. Y eso es triste en un hombre viejo. Cuanto más en una iglesia que fue enseñada por el apóstol, por su pastor, y ahora la iglesia se va detrás de cualquier falso maestro que llega. Hijitos, niños pequeños, que tan fácilmente sois apartados de la verdad y del amor no fingido. Ellos fingen el amor, yo no lo finjo, yo sufrí por ustedes. Ustedes no saben diferenciar una cosa de la otra. Ya los había guiado a la verdad el apóstol Pablo y otra vez tenía que volver a lo fundamental, a la leche espiritual. Hermanos, y hay gente que es todo el tiempo así. Lamentablemente hay iglesias que es todo el tiempo así. No se puede pasar a lo próximo. A la mayor madurez siempre son niños.
porque ellos fácilmente son engañados, no tienen los sentidos espirituales maduros. Por eso Pablo dice, de nuevo sufro dolores, de nuevo. Imagínense que una mujer, después de dar a luz a su hijo, le diga al doctor, no, hubo una equivocación, tiene que volver a sufrir los mismos dolores. Imagínense eso. Tiene que seguir sufriendo. Tú sufriste dolores de parto por 4 horas. Te faltan 4 horas. ¿Qué? Espérate. Ponme que es una anestesia local. Hame algo, ayúdame. Hermano, eso es lo que Pablo está expresando aquí. De nuevo sufro dolores de parto por vosotros. Pablo una vez había sufrido por la iglesia, por la que la había guiado, como una madre que guía a sus hijos. Los sacó de la idolatría, de los rudimentos del mundo. Y ahora la iglesia quiere volver atrás. Los saca de los rudimentos del mundo, de su idolatría, de sus tonteras, de su hechicería. Y los trae el evangelio, a la verdad del evangelio. Ellos quieren volver atrás. ¿Quieren volver atrás? Sufro dolores por ustedes otra vez. Pablo los llama hijitos. Pablo estaba dispuesto a sufrir por ellos. Pablo les escribe esta carta porque estaba dispuesto a amarlos como una madre que recibe a su hijo, aunque esté a pecado y aunque le ha disciplinado, pero lo recibe con amor. Él no tenía la dificultad de volver a decir las mismas cosas una y otra vez hasta que crecieran. Pero hermano, no deja de ser duro. No deja de ser difícil. Imagínese usted que a su hijo de 20 y pico de años que ya está casado, lo tenga que volver a enseñar a bañarse. No, yo no, báñese usted solo, dirían algunas. Porque óigame, Pablo está aquí muy turbado por esta iglesia. Es una iglesia inmadura, de doble ánimo, y él suspira por ella. Él desea estar ahí con ellos. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pablo estaba dispuesto a darles otra vez esa leche espiritual para que crecieran, El versículo 20 nos dice: quisiera estar presente con vosotros ahora. Pablo anhela estar entre ellos y con un tono de voz un tono de voz triste, horrorizado por la rapidez con que dejáis la palabra de Dios y mi testimonio de amor hacia vosotros. Hermano, y qué fácil se pierde eso. Pablo está mirando lo rápido, lo fácil con que nosotros perdemos el amor. Tenemos un hombre predicando allí 10, 15, 20, 30 años y qué fácil lo despreciamos. Qué fácil lo echamos a un lado. Tenemos un hombre que está allí enseñando la palabra de Dios, animándote, consolándote, amonestándote. Te dio ese crecimiento espiritual que tú tienes. Y después tú vienes y lo desechas. Porque ahora apareció don fulano, conferencista internacional. Y ya tú crees que has encontrado la gran cosa. Qué fácil olvidar el sacrificio que la gente tiene por amor a ti. Qué fácil, hermano. Somos unos malagradecidos rápido, ¿verdad? Se nos olvida los esfuerzos que hacen los demás para ayudarnos a crecer. Si la iglesia no estuviera aquí, ¿dónde tú estarías? ¿Dónde tú estarías ahorita mismo? Si la iglesia donde tú estás congregándote no estuviera predicando la verdad y luchando por amor a tu alma, ¿dónde tú estarías ahora mismo? Muchos de ustedes estarían en el mundo, hermanos. En el mundo estarían sirviendo al diablo. No están allí por sus pastores. Es por eso. Y por la verdad que Pablo y los pastores fieles predican cada domingo, cada miércoles, en cada reunión, en cada consejería. Es por eso que la iglesia se mantiene firme y avanzando, porque tiene hombres fieles
que velan, que cuidan por el Evangelio, por el pueblo de Dios. Pablo se encuentra con serias dudas por estos hermanos, porque se encontró como Jeremías. Jeremías predicó a un pueblo que odiaba la palabra, que se iban detrás de los Baales. Como el profeta, con tristeza, Pablo duda de que llegue al corazón la verdad y que sean sanados. ¿Qué aprendemos de este último punto? Hermanos, ¿qué carga hay en el corazón de muchos pastores? ¿Qué carga llevan muchos pastores por la iglesia al notar la inmadurez en las cosas más importantes? ¿Qué carga tienen muchos pastores? Sin embargo, esto no debe llevarnos a los pastores a actuar de forma desesperada. Somos médicos del alma que aplicamos la medicina correctamente y somos madres que amamos y con cuidado guiamos a la iglesia de Cristo hasta Sion la celestial. Sí, los pastores sufren y llevan cargas, pero no debemos desesperarnos. Tenemos que, como Pablo, amar a los débiles, amonestar a los indisciplinados, predicar el Evangelio, ser fieles a las almas a las que Cristo nos ha dado el privilegio de cuidarlas y de alimentarlas. Vamos, hermanos, a concluir con algunas aplicaciones. Mateo 20, 26 al 28 nos dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amado hermano, este es el camino para el liderazgo. El camino para el liderazgo es servir a la iglesia. Servir como Cristo sirvió a la iglesia. El que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Sea el que llegue temprano a la iglesia y abra la iglesia, quitándole esa carga a sus pastores y diáconos. Sea fiel arreglando las sillas, limpiando los baños. Sea fiel visitando al enfermo. Sea fiel visitando a cada hermano de la iglesia y viendo el estado de cada hermano y luego hablando con sus pastores y explicando la necesidad que ellos tienen para que los visiten. Sea fiel sirviendo a los demás. Ese es el camino, el servicio para el liderazgo. El camino para el liderazgo no es el chisme. No es hacer un grupo y visitar a los hermanos para decir lo molesto que usted está contra sus pastores porque no le permiten servir. Ese no es el camino, hermano. Usted es un indisciplinado y usted está provocando la división en la iglesia de Dios. El camino para el liderazgo no es hablar en las espaldas de sus pastores. No busque título. Sirva en amor al pueblo de Dios, sea fiel a la palabra de Dios, sea valiente para estar cerca de sus pastores. Más bien esté cerca de su pastor, más bien acompañe a su pastor, más bien anime a su pastor. Sea un brazo de apoyo para su pastor y manténgase cerca de él, animándolo. Si el pastor va a predicar, esté allí presente, bien vestido, bien arregladito. Por si acaso lo mandan a orar. Por si acaso su pastor lo ve y dice: ven fulano, ayúdame a dirigir los signos. Porque el pastor también se cansa. Y hay pastores que tienen que dirigir los signos, que orar, predicar, hacerlo todo. Hasta llevar el púlpito. Llevan el púlpito en los brazos los pastores. Ponen la bocina, ponen la música, predican, llaman a la gente, invitan, lo hacen todo. Y los hermanos llegan tarde. Llegan tarde, porque la reunión era a las 9 o a las 6:30 de la tarde y los hermanos llegan a las 7. Y el pastor debe ponérselo todo
en orden ahí, para que ellos se encuentren cómodos, los hermanos. Y tú quieres servir siendo así de vago. Porque un hombre que quiera servir no puede estar una hora después que empiece el culto. Tiene que estar media hora antes con su pastor, ayudando a su pastor a servir. Es así. Eliseo fue un profeta enseñado por otro profeta. ¿Y sabe qué hace Eliseo? Servía a Elías. 10 años duró Eliseo al lado de Elías sirviendo. Pero sirviendo a Elías mientras Elías hacía su trabajo de profeta. Aprendiendo del siervo de Dios. Aprendiendo la palabra de Dios. Es así, hermano, como se aprende. Usted quiere ser un siervo de Dios, tiene que andar pegado de los siervos de Dios. Es así que se aprende a servir al lado de otros hombres de Dios. En segundo lugar, la iglesia debe de avanzar hacia la madurez, no dejándose llevar de los que hablan bonito y que son elocuentes al hablar, pero que no están dispuestos a practicar el amor sacrificial, no están dispuestos a sufrir la sana doctrina en sus propias vidas. Si la iglesia no puede diferenciar en estos elementos básicos, no ha crecido. Hermanos, es bonito escuchar a algunos hombres dirigir himnos. Hablan tan bonito. Tú lo pones a dar una escuela dominical, hablan bonito. Tú lo pones a hacer algo en público, a orar, hablan bonito. Pero tú no lo ves visitando a los hermanos enfermos. Pero tú no lo ves visitando o quedándose con el hermano que está muriendo de cáncer. Tú no lo ves sirviendo a sus pastores. Tú no lo ves sirviendo a la iglesia en las cosas más sencillas y elementales, lavando los pies a los hermanos. Ahí tú no los ves. Hermano, aunque hable como un ángel, no ha sido llamado por Cristo a servir a la iglesia. Porque no es hablar bonito. Eso cualquiera lo hace. Ahora, estar media hora antes, una hora antes, ayudando a su pastor para que quede todo en orden y la predicación pueda empezar a tiempo, es un trabajo que lo hacen los siervos. Pero hay mucha gente que lo que quiere es un título y habla bonito, son elocuentes. Eso no es ser un siervo. Amada iglesia, tienes que aprender a observar como Cristo mira. ¿Quieres ser un siervo? ¿Quieres ser el primero en la iglesia? Ah, muy bien, ven a servir a los santos. Si no sirve a los santos, si no está ayudando a los enfermos, si no está visitando a los hermanos, no puede ser un siervo de Cristo. Él habla bonito. Es como aquí en Honduras hay muchas aves muy bonitas que cantan bien bonito. Pero mire, son así chiquitas, feas y sin carne. Que si usted agarra una ave de esa no te la puede comer porque no tiene nada. Una paloma tiene más carne, pero cantan bonito. Son ruiseñores hablando. Se oyen tan bien, oran tan bonito, pero oiga bien, no tienen carne, no sirven a los demás. A ellos hay que servirle, tener el micrófono arregladito, todo bien preparado. Hermano, esos no son los siervos que necesitamos. Esos no son los siervos que necesitamos. Necesitamos hombres fieles que se ensucien la mano y los pies con las necesidades de la iglesia local. Esos son los tipos de hombres que necesitamos. Que sean como Cristo, que tomaron la vasija, el pañito y comenzaron a lavar los pies a los hermanos de la iglesia, a cuidar de la iglesia local. Esos son los hombres que necesitamos. En tercer lugar,
Los pastores pasarán por tristeza al observar que la iglesia no ha madurado en las cosas más elementales, como diferenciar la verdad del error, diferenciar entre activismo y verdadero servicio, diferenciar entre elocuencia o hablar bonito y la verdad y la verdadera piedad. Amados pastores, debemos de continuar como Pablo enseñando y aplicando y siendo ejemplo hasta que la iglesia madure. Tenemos que seguir, no podemos simplemente dejarnos sobrecargar por la tristeza. Pablo se llenó de tristeza, eso es cierto, pero él sabía lo que tenía que hacer y amonestó a la iglesia y la dirigió hacia Cristo. Entonces nosotros los pastores no podemos entrar en desesperación. No podemos entrar en desesperación. Esta iglesia, ¿cuándo va a madurar? En el tiempo del Señor. Tu deber es predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, enseña, disciplina, guía, exhorta, anima. Ese es nuestro deber, prepararlos. Porque no nacimos para semilla, como dicen un viejo proverbio por ahí. Algunas personas piensan que no se van a morir y vamos a morirnos, vamos a envejecer y se nos van a ir la fuerza. Prepara hombres. Enfócate en eso, en preparar hombres, la próxima generación, que sean como tú, un hombre fiel. En cuarto lugar, los pastores necesitamos aprender a gobernar nuestras emociones, porque la ira, la desesperación puede hacer más daño en la mano de un pastor que la misma inmadurez en la iglesia. Pues muchos han infringido mayores daños a gente inmadura por desesperación o por aplicar una medicina que no era la adecuada, fruto del miedo o de los peligros a que se enfrentan. Mi amado pastor, debe tener control de tus emociones. Mi amado pastor, debes gobernar tu corazón y llevarlo cautivo a Cristo. Amado pastor, necesitas tomar tu corazón y clamar a Dios que te dé gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, humildad. Contra tales cosas no hay ley. Necesitamos que el Espíritu de nuestro Dios nos santifique y nos ayude para nosotros no cometer los mismos errores que otros han cometido, dividiendo a la iglesia en un pique fuera de lugar, en una explosión en un púlpito con palabras que no deben estar diciéndose. Hermanos, necesitamos controlar nuestro corazón y nuestras emociones, porque oiga bien, la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso también los pastores deben tomarlo en cuenta. Tenemos que gobernar nuestras emociones y clamar a Dios y pedirle a Dios la sabiduría de dirección, buscar consejo en otros pastores que puedan darnos luz o ayudarnos o motivarnos. Si estamos desanimados, buscar otros pastores que nos motiven, nos animen a confiar y descansar en el Señor. Y en último lugar, los pastores debemos siempre tener presente al amor, tener presente la ternura de Cristo, el amor y la ternura de Cristo, para que guiando las ovejas actuemos en el fruto del Espíritu y no basados en los temores de nuestro corazón. Hermanos, por temor, Esaú persiguió a su hermano para matarlo. Por temor, David tuvo que huir porque su propio rey, por miedo, lo quería matar. Hermano, David no había hecho nada. Y el rey lo murmuró. El rey habló mal de él. El rey le mandó gente para que lo matara. Lo traicionó. Habló mal a sus espaldas. David tuvo que sufrir todo eso de su propio rey, que era el papá de su mujer. El papá de su mujer, su suegro. Tuvo que sufrir todo eso. ¿Por qué? David no hizo nada. Saúl se llenó de
Envidia. Ya Saúl se llenó de miedo. Me van a quitar mi lugar, me van a quitar mi trono, me lo van a quitar, me lo van a quitar. Lo que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado, nadie te lo va a quitar. Deja tu miedo. El lugar que Dios te ha dado, nadie te lo va a quitar. No actúes basado en miedos. Debemos siempre como pastores aplicar la verdad fielmente a los miembros de la iglesia para que la palabra sea la que reine, no el pragmatismo. No podemos cambiar la verdad por complacer a la iglesia o simplemente por temor de que se sientan mal. El amor y la verdad deben ayudarnos a mantener el equilibrio en la iglesia local, pero ambas son necesarias. El amor fraternal y la palabra del Dios soberano. No podemos quitar una cosa o la otra para caer en gracia, para que me vean como el bueno. A veces cedemos la presión, lo que dirán, la gente chismeando, la iglesia como me siento solo, me siento solo. Muchos utilizan esa frasecita y Satanás la mete a muchos pastores en la cabeza. Me siento solo, estoy solo en el ministerio. Tú no estás solo, tú no estás buscando consejos porque no quieres. Porque tienes pastores que te pueden ayudar y no busca consejo. Busca el consejo sabio. Ay, estoy solo. No, no estás solo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. No estamos solos. Tenemos hombres que nos aman, que son fieles a nuestras almas y nos dicen la verdad. Pero a veces no queremos oír a esos hombres porque no queremos oír la verdad. No estamos solos. Es un engaño del diablo. Así que, amados hermanos, Dios nos ayude a poder ver esta enseñanza y sus implicaciones. Porque de no verla, la iglesia será destruida por falsos maestros que traen división entre sus pastores y la iglesia. Introducen falsas enseñanzas, pues solamente quieren el primer lugar en la iglesia. No aman a la iglesia, no le interesa a la iglesia. Si aquí se mete un falso maestro, una falsa maestra, porque hay mujeres que también lo hacen, que destruyen el testimonio del pastor, que hablan mal en contra del pastor y te separan del pastor. Cuando el pastor se vaya, porque ya tú no quieres el pastor, porque ya te hablaron mucho chisme y tú te lo has querido todo. ¿Sabe lo que va a hacer esa hermana chimosa o ese hermano chimoso? Te va a dejar solo porque no es un pastor, es un falso maestro. Y la iglesia se va a quedar vacía. Que Dios nos dé entendimiento, pues el Señor nos lo ha dicho antes de que esto pase. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu fidelidad, damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendícenos, susténtanos y guárdanos. Que tu palabra nos siga hablando el corazón y transformando nuestras vidas. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén.